12 de octubre, Día de la Memoria Continental. Este es un disque podcast by Untalchoc. Yo soy Untalchoc. Bienvenidos. La verdad no quise perderme la oportunidad de subirme al tren de este día. Es mi desahogo anual, aunque bueno, no ha sido tan riguroso. Creo que el año pasado por ahí escribí un blog que murió en el olvido. Y por ahí tengo otro podcast muy, ¿cómo se dice? No sé, de otra temporada, muy vieja. Entonces, el cursor, según yo me puse un fondo neutro para que no me estuviera distrayendo y poderme enfocar en concretar mis ideas rápido. Entonces, pues, justo quiero hablar del 12 de octubre, Día de la Memoria Continental. Le puse justo para empezar desde un terreno neutro para esta discusión entre los no hay nada que celebrar y pues en otro lugar del mundo lo celebran como un día de, no sé, como del nacimiento de su cultura o algo así, lo cual pues está interesante también. Y pues que cada quien celebre las cosas como las quiera celebrar, ¿no? Pero pues no es así de fácil. Justo al parecer la discusión está más viva que nunca. No sé, o sea, más bien esta discusión siempre viva llegó a lo que ahora entendemos como la realidad, que son las redes sociales, y pues es toda la oportunidad para hacer polémica y básicamente generar reacciones y generar impresiones y esas cosas que alimentan a Facebook. Y lo cual no está mal, está perfecto. Eso le está dando sentido al mundo. No el sentido que debería, pero pues le está dando un sentido a un mundo para quien quiera tenerlo disponible. Pero digo, siempre es el mismo tema, o sea, digo, tiene la discusión uno del pobre Colón, que no vamos a pobretear porque pues, la historia tampoco, o sea la real, la lo que dicen los archivos, pues no lo pinta como una persona a quien podamos decir pobrecito, pero también se le cuelgan todos los muertitos, como se dice. Y pues sí, o sea, ni siquiera fue el primero, fue el que lo hizo de una manera, en un lugar donde no se estaba haciendo todavía. Y fue pues sí, es que cada palabra es una mina explosiva, de como de contraargumentos, ¿no? Entonces, si se habla, para empezar, ¿no? Si se habla del Día de la Raza, pues te entra este tema de que las razas no existen, este tema de, no sé, o sea, como que no está, o sea, a pesar de que ese fue un esfuerzo en algún momento de quien estuviera a cargo de pensarlo, como para irlo, reterritorializando. Ah, sí, muy bien. No es como que tenga un calendario de palabras como en la tele, pero de repente me encuentro, pues así como definiciones o cosas que me gusta implementar entre lo que estoy pensando y cómo lo estoy pensando. Entonces, pues estaba escuchando y viendo y leyendo sobre este tema de la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, ¿no? Como digo, sí, y simplificándolo muchísimo, es tal cual la territorialización es lo que un algo anterior definió como, como un espacio de juego, ¿no? O sea, un límite que se puso. La desterritorialización, y es que, digamos, y no es ni siquiera geográfico, no es ni siquiera cultural, es algo que pues, trasciende todas esas expresiones, ese tipo de expresiones, eh, al punto de... no, sí, no lo había pensado, pero
un ejemplo muy primitivo de desterritorialización fue cuando empezaba este, a grafitear o a hacer cosas así. Entonces es como eh, la O territorializada es un círculo, un tanto ovalado, ¿no? Y no sé, y la I territorializada es una línea con un punto arriba o una línea mucho más corta arriba. Y la desterritorialización y el ejercicio de reterritorialización que se ejercía, que entiendo ahora que ejercía cuando hacía graffiti, pues era desterritorializar esas convenciones y decir es que una I también puede ser de esta otra forma. Una O puedo jugar con este tema de que es un círculo, toda vez que esté cerrado y empiezas o sea, tal vez a lo mejor solo su centro tiene que tener esa forma y alrededor puede desarrollarse en eso. Y entonces como irle dando un nuevo sentido al establecido. Y el establecido que te dice, no pintes en mi pared, no me importa que lo hagas con ortografía, con caligrafía, no pintes en mi pared. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es más o menos como eso, es dejar de concebir a las cosas por lo que aprendimos que son y es empezar a desarrollar sobre ellas eh, todo lo que nuestro conocimiento nos permite ahora imprimirle para darle un mayor significado, ¿no? Bueno, y en muchos casos que sí, que siga significando más cosas. Entonces, digo, y partiendo de eso, y justo, no quiero hacer larguísimo, o sea, porque de este tema puedo hablar horas. Más, yo creo que, o sea, porque es como donde confluyen un montón de temas. Entonces, quiero como ser muy concreto en lo que quiero decir. Entonces, una vez que como establecimos este tema de la territorialización, desterritorialización y reterritorialización, es justo como el ejercicio que me gustaría, este, en, en, en la mejor de mis imaginaciones, que sucediera con esta fecha y muchas otras, ¿no? Y todo alrededor, o sea, es decir, porque es el mismo caso del 13 de agosto o 23 de agosto para quien quiera, y el mismo tema con el 15 o 16 de septiembre, y el mismo tema con el Halloween y el Día de Muertos, o sea, es decir, es un conflicto constante que tenemos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con lo que, justamente, con lo que nos territorializaron. Y además es entender que habitamos muchos territorios simultáneamente y vamos, nuestro cerebro lo hace automáticamente y nuestra razón pues, lo deja pasar porque está funcionando, pero pues no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y es muy, no sé, es muy cotidiano como cuando muy chicos, es decir, estás yendo a la escuela y por otro lado tienes una formación espiritual y esta formación pues escolar se contrapone con esta formación espiritual, entonces tienes que hacer, pues, es decir, digo, no es como que sea la primera vez que lo haga, o sea, tan ya estás acostumbrado a hacerlo que lo haces exitosamente. No todos, porque muchos, bueno, sí, entrar en temas que no tienen nada que ver, pero pues es decir, es eso, o sea, te das cuenta que puedes evitar que cuando estés dentro de la escuela tienes que seguir el territorio que ellos te marcan y en tu vida personal, familiar o espiritual te regirás bajo el otro territorio que tengas y entenderás que ya tienes muchos otros territorios y pues no sé, lo entiendes, no sé, mi generación lo entiende como dos caricaturas que no necesariamente tienen que habitar en el mismo espacio, ¿no? Y ahorita se entiende mucho con los universos y los multiversos y todas estas cosas de de la decadencia occidental. Entonces, y justo es eso, ¿no? O sea, el problema es que pensamos que este año es la primera vez que se va a discutir el tema del 12 de octubre. Y de alguna forma muy extraña, creemos que el día de hoy, tras todos los argumentos que se presenten en las redes sociales o donde se pueda,
eh, este, van a dictar un veredicto y dictar un veredicto. Bueno, van a dar una sentencia y eso es lo que ya va a regir de aquí hasta el otro año que se vuelva a discutir el tema. O sea, es un pensamiento que tenemos inconscientemente en el cual creemos que tenemos que resolver el conflicto el día de hoy y que ya no se debe de, de abordar casi nunca. O como que de preferencia es como de, ¿por qué no discuten hoy y ya dejan de discutir todos los demás días? Pero entonces, bueno, pues tenemos las posturas desde las venas abiertas de América Latina, que pues es, o sea, no sé, es una postura que significa una ruptura con una territorialización previa y no sé, a final de cuentas también es la condensación de un montón de discusiones al respecto, o sea, no se le ocurrió a Galeano todo eso, ¿no? O sea, fue la voz de muchas generaciones reflexionándolo, incluso desde los que supuestamente independizaron estas tierras, ¿no? Se supone que ya venían con esa tendencia, lo cual pues no es tan cierto, pero pues no es algo que ocurriera por primera vez en un librito, es como la Biblia, ¿no? No es, es la recopilación de muchas historias que, que al ser tan similares, digo, se entienden por un origen único y primordial, o no sé cómo se diga, o sea, común. Eh, pero a final de cuentas, es- están tratando, no sé, me gusta pensar. Yo también yo leí Las Venas Abiertas pues, en la época que se lee ese libro, ¿no? O sea, de chavito, cuando era escato y punk. Entonces, pues sí, obviamente justo es eso, representa una ruptura a la territorialización previa que tenía. O sea, yo tenía la historia que me contaban en la escuela, o sea, bueno, que yo aprendí en la escuela. Y pues como nos haya tocado, ¿no? Porque pues es algo que se aborda, o sea, no sé, lo ves todos los años prácticamente durante la primaria. Se toca de una u otra forma. Y en general todo el tipo de la historia de México. Ya para la secundaria te implementan, digo, es lo que yo recuerdo, ¿no? Tampoco estoy muy cercano al modelo educativo actual y cómo presentas la historia. Este, pero justo lo que yo reconocía era eso, ¿no? O sea, era algo de lo que hablabas todos los años, ya sea por la fecha, ya sea por la efeméride o por el tema específico en tu clase de historia. Y, y que igual, desde ese momento se discutía en varios niveles territoriales. No sé, por ejemplo, en mi caso tenía este, conocidos, primos, primas, amigos, amigas, mi hermana más grande. Entonces, yo no podía canonizar ni lo que me decían en la escuela, ni lo que otras opiniones me decían sobre el tema, porque pues es decir, nuevamente, siempre te van recordando que eso que te están enseñando no es una verdad absoluta. Y es un ejercicio bien necesario y bien sano el poder contrastarlo. Porque pues, a final de cuentas es eso, toda vez que tenemos esa territorialización primaria del tema, se puede deconstruir, se pueden derrumbar ciertas estructuras y pues proponer otra cosa. Porque pues aparte, justo eso, de verdad no hay un examen próximo donde ya tengamos que tener resueltos estos temas. Pero sí se deben seguir abordando y pues tener cuidado porque aparte se usan mucho para reproducir discursos, pues es que sí, estoy buscando palabras distintas a discursos de odio. O sea, quiero evitar todas estas palabras que representan una especie de sujeto de paja que, o sea, no sé, es como en el momento que dices patriarcado, hay muchos organismos cerebrales que cierran los oídos de su individuo y ya se pierden el resto de la comunicación. Entonces, justo lo que yo encontré, digo, ese es como que el más grande, pero hay un montón de ese tipo de como que, no sé,
de como que de este bloqueo de conversación, ¿sí? Entonces, por el otro lado también tenemos que hay una reivindicación que en un estudio, o en un análisis y en un estudio un poco más cercano o más profundo del tema, pues viene de un nacionalismo, de una necesidad básicamente política de un país que está bastantito lejos y que pues está en su proceso como estamos en el nuestro, ¿no? Y en este momento no están tan encontrados, o sea, es decir, no se está buscando cómo se diseñe el porvenir, el devenir español y el devenir mexicano o latinoamericano. Cada quien está queriendo salir pues, como pueda, ¿no? Que es este spoiler, no ha funcionado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, y justo digo un poco por eso mi propuesta, digo no es como mía, pero esta propuesta de Día de la Memoria Continental, porque este 12 de octubre sí nos toca a todes de punta a punta. A lo mejor más tarde a los demás al norte, pero pues sí fue un proceso, ¿no? O sea, eh, y pues fue como responsabilidad de todas las partes implicadas. Y eso se debe rememorar en el sentido de seguir trayéndolo a la actualidad, porque si no va a seguir sucediendo como siguió sucediendo. Es lo que el problema es que en en estas discusiones rápidas, flash, pues es que quieren resumir, pues no sé, vamos a ponerle por lo menos 100 años de historia en una fecha, en un punto en específico de 12 de octubre. Entonces, no sé, o sea, si quieren, podrían festejar, o sea, es decir, en aquel continente sí se podría festejar de alguna forma, que gracias a que encontraron, vamos a decir, mano de obra en otros lugares del mundo, dejaron de requerir la mano de obra local y pues eso permitió un poco un respiro a una sociedad que pudo avanzar de otra forma, mientras en otros lados los estaban regresando a así muchísimas generaciones de avance en cuanto a su propio ritmo de formación o de, no sé, de desarrollo cultural. Y el problema es con qué parámetro, o sea, con qué métrica. Entonces, así con la decimal o con la... Sí, olviden. Es que pasa cuando se va a acabar la canción. Bueno, muy bien. Entonces, pues, digo, y es digo, y es como una forma de decirlo, ¿no? Es como esta provocación de no olvidemos que el primer país al que invadió el imperio fue al propio imperio. Sí, sí, por no querer un ejemplo, ya no ya no dije ninguno, ¿no? Pero, o sea, no sé, en ese sentido, pues primero no sé, lo que terminó siendo es que es ese es el problema, es súper, es una historia, es un montón es una sociedad completa avanzando a su forma, entonces no podemos simplemente aglomerarlos como que, pues por ahí los castellanos y los de Aragón empezaron a acumular mucho poder, cada uno por su lado, y uno tenía más poder y más territorio, y otro tenía más dinero, y otro tenía muchas mejores relaciones con los otros reinos más lejanos o distintos, no sé, y tenían estas formas como no sé, o sea, no sé, así habían sobrevivido cientos de años, en estas alianzas de familia y pues un montón de circunstancias que sucedieron, que dieron lugar
a muchas otras cosas. Y, y entonces, o sea, digo, en ese sentido, pues, la provocación es esa, o sea, eh, porque empieza el argumento de la parte europea diciendo que ellos trajeron un desarrollo de acuerdo a los estándares y los parámetros propios de Europa, que geográficamente eran muy distintos, obedecían a necesidades muy complejas y distintas simplemente por organización. Entonces, y lo mismo, y el problema es que una recontraargumentación es los moditos que tenían aquí los que gobernaban. Y entonces el problema es eso. Entonces démonos cuenta que el problema han sido la forma, o sea, los problemas han estado en la forma en que se gobierna. Y el problema es que los gobiernos son o sea, es cómo se estructura de entrada el trabajo y la riqueza, para igual ponerlo en términos simples, ¿no? Y es a quien se le ceden poderes especiales como son la custodia de la espiritualidad, de la seguridad, de la alimentación, de la salud, de un montón de cosas que de principio ellos mismos dijeron que ellos se iban a hacer cargo, ¿no? Entonces, y luego es un montón de personas acordando en nombre del resto. Y eso es lo que ha seguido sucediendo y es lo que sigue sucediendo el día de hoy. Y, y debería este Día de la Memoria Continental ser pues una reflexión y un día de tomar un respiro y ver cómo estas estructuras siguen estando vigentes, cómo evolucionaron, cómo cambiaron, qué de ellas hay que recoger, porque no se puede partir de sentenciar que todo es malo, no se puede sentenciar que todo es bueno. Este es el problema que yo encuentro y que vengo diciendo del tema de esta dualidad y de una sociedad disque moderna, pensando que, o sea, disque postmoderna, creyendo que está encontrando significado en encontrar la dualidad y solamente está encontrando un vicio muy tonto que llevó a guerras mundiales en Europa de este tema absoluto de creer que la razón es, si no es esto, es esto, y esto es esto porque no es esto. Entonces, es esa simplificación, es esa pereza mental de la cual no tiene la culpa ni Hegel ni Kant, ni nadie de los que lo pensaron, lo mismo. No se les ocurrió a ellos porque sí, no lo crearon de la nada. Son en sí la voz de una sociedad que venía pensando y que se venía preguntando esas cosas y que son discusiones que se debieron escuchar de otredades, a lo mejor en otros contextos, en otras ideas, y eso es lo rico de ir formando una cultura, ir provocando estos espacios donde confluyan estas versiones de circunstancias para llegar a un fin común que aporte algo, que siga creciendo la sociedad. Y digo, no sé, aquí es donde ya se pone, donde me pongo hippie. Nah. Bueno, hippie estoy todos los días y sobre todo escuchando a los hypes, pero justo es como, vamos a darnos un break y es como, entonces, ¿desde dónde hay que proponer? Eh, no sé, o sea, vamos, sí, no sé, una de mis propuestas es ya empezar a quitar el culto a las personas, ¿no? Y, y derribar a todos los ídolos. Entonces, pues si es el momento de repensar qué significa Cristóbal Colón. Por ahí también el problema es que a Cristóbal Colón no nos lo trajeron los españoles, nos lo trajeron los gringos. Y eso está así, ya, brutal. O sea, eso, empecemos a también entender que la historia tampoco acabó cuando ya, o sea, cuando ya ni siquiera hay una fecha establecida donde termine la conquista, porque la conquista es un término, es una categoría que se puso después. Entonces,
de repente nos enfrascamos en conceptos que se pensaron con otra información distinta, más, menos, simplemente distinta. Entonces, entonces, y digo, digo, la intención es llegar a la, ajá, es que sí, es que estoy queriendo criticar la dialéctica y iba a decir llegar a la síntesis. Pero pues no, o sea, pero pues va. Sí, es que esto contradice todo lo que estoy diciendo. Se contradice mi pelea contra la dualidad. Pero entonces, bueno. O sea, el tema es llegar a qué se quiere seguir eh, reproduciendo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ya por ahí este tema, no sé, justo diciendo, partiendo de que se viene abordando desde la primaria, pues digo, cada uno tendrá su fecha en específico, pero pues, para mí ya tiene pues casi 26 años esta misma discusión que no avanza. Entonces el problema es que justo es eso. Entonces ya hay un discurso territorializado que dice que tiene o sea, es una historia escalonada, ¿no? Que dice, bueno, Cristóbal Colón, un comerciante, un mercader, este, genovés, que después de intentar, este, como que, sí, voy a no hacer símiles, recaudar, fondos para su expedición a- hacia el rumbo del sol, encuentra apoyo en los reyes católicos de Castilla y Aragón y se zarpa, ¿no? Del puerto de Palos. Eso es lo que como que se tiende y pues, no sé, nos acordamos todos del puerto de Palos porque se hicieron muchísimos símiles y hicieron que de alguna forma se quedara en nuestros cerebros. Igual, o sea, nuevamente todo eso es este, o sea, es un replanteamiento, no sé si ya no sé, ahora ya estoy pensando si tanto si sea francés o sea gringo. Entonces, pero bueno, entonces ya. Y un 12 de octubre de 1492, desembarca en lo que hoy, bueno, en San Salvador, es, bueno, República Dominicana, perdón, sí. Entonces ay, y por ahí nos cuentan este tema de por qué se llama América, entonces nos mencionan a otro marino genovés, Américo Vespucci, que se le puso el nombre por él, porque hay otra persona que ahorita se me fue completamente de la mente, que es el que vio tierra y que dijo tierra a la vista, ¿no? Ese es como que el mito fundacional que se tiene. Y luego que pasó, pues salió y se encontró que había personitas y empezó a comerciar y regresó exitosamente lleno de tesoros y de especias y cosas así, que fue lo que iba a buscar básicamente. Y entonces dicen que regresa a España y y ya empieza todo el tema, ¿no? Y, y el tema es que por ahí tengo entendido, no sé, en mi primaria iba una chica que era de Mexicali, algo así. Entonces, como que su escuela, venía de una escuela de paga, este, entonces decía como, o sea, como que en su escuela básicamente no importaba, el resto de la historia. O sea, porque ellos veían la historia, veían una historia en español e historia en inglés y las dos se iban de Colón a lo que seguía y básicamente casi casi no pasaban por la historia de México, o sea, eso va a haber sido como en cuarto o quinto, entonces para ella era es que no sé nada de la independencia y de antes menos, o sea, entonces tenía otro concepto de historia y era una escuela mexicana en Mexicali, pero de paga y con tendencias más de Estados Unidos. Y pues ella nos decía eso, ¿no? Porque ella tenía más el tema de Cristóbal Colón. Yo no recuerdo específicamente, pero hubo un momento en que
de pronto el 12 de octubre sí era festivo y de pronto ya no lo era. Entonces no me acuerdo exactamente en qué año fue eso, ¿no? Pero pues nos era nos servía Colón porque nos daban un día libre y ya, y listo, no servía para otra cosa. Y esta chica era muy divertido porque ella no, o sea, no sé, o sea, no tenía idea de Hernán Cortés. O sea, había habido para ella un borramiento histórico de Hernán Cortés. Entonces, para ella, de alguna forma, Cristóbal Colón había llegado a México y así había conquistado todo el territorio y luego había llegado a Estados Unidos de alguna forma. Entonces, pues ya no, y digo, no me acuerdo exactamente todas las conversaciones al respecto, pero pues era muy evidente cuando teníamos clase de historia, ¿no? Por ejemplo. Y sí, entonces como que esa narrativa, después no, o sea, no sé, ya después nos la imparten. Y luego ajá, sí, iba a ser de media hora, ya me pasé. ¿Sabes qué? La música. Entonces, ya tenemos como que este mito fundacional que sirva para intereses de quien necesite servir. O sea, sí, justo lo que quería platicar con este ejemplo es que por alguna extraña razón, para la formación académica de los estudiantes en esa escuela, no, el resto de la historia no era importante, no era necesaria, sino que tenían que avanzar a lo que seguía. Y, y yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros no veíamos demasiado el tema de las 13 colonias. O sea, lo veíamos así súper básico y nunca nos hacían, y tampoco nos lo preguntábamos. Eso sí fue algo como que nos pasó muy de noche. Así fue de cómo después ya son así lo más, el top. Y pues ya luego como ya entras como que historia universal y ya luego ves, bueno, pues las guerras mundiales, ¿no? Ok. Y entonces tienes una embarrada de 9 años, por lo menos, o sea, de un montón de mitos fundacionales que van creando una narrativa común entre ella para ir supuestamente dándole razón y sentido a la actualidad, pero ya no, o sea, es decir, desde que iba en primaria y secundaria ya no se estaba cumpliendo ese objetivo. Y por ahí, si tenías un buen maestro de historia, pues yo tuve varios buenos maestros de historia y varios pésimos también. Sí estoy reflexionando que la mayoría era hombre, casi no había mujeres. Pero bueno, como, bueno, dando historia, no clases de historia específicamente. Pero bueno, el caso que ese buen profesor del que les cuento, pues era pues sí, es que nosotros, o sea, en esta clase, o sea, no estás en una carrera de historia. Lo que justo se tienen que dar los puntos a desarrollar. Entonces, digo, eso no lo dijo él específicamente, pero pues tal cual. Entonces ellos ponen la tesis, la hipótesis o tesis, de acuerdo a lo que sea, pero casi más bien una tesis, porque es historia, se supone que ya es el canon, pero bueno, te ponen eso y tú desarrolla a partir de ahí, tú busca, tú ve qué es lo que quieres y de acuerdo a lo que quieras conseguir. ¿Quieres conseguir conflicto? Busca ponerte solamente de un lado de esa conversación y pues busca los lados débiles de la otra parte, que es lo que se va haciendo. El problema es que se van agotando, son discusiones que van perdiendo y eso hace que se pierda la intención, la verdadera intención de que sigan existiendo, que es el que no se repitan. Y pues ya no nos damos cuenta ni siquiera cuando se están repitiendo, ¿no? Entonces, sí, no me quiero ir como en mil ejemplos, pero pues tal cual. O sea, es tan simple como en el ambiente, digamos, pues laboral. Es como una agencia, sí. Este,
Es que es a lo que iba, o sea, una agencia más grande tiene forma de, o sea, es decir, ya no va por la cuenta, va por una agencia más chica que tenga esa cuenta o que tenga algo cercano o participación en esa cuenta y es una forma como se va colonizando un, un cliente, digo, no es como definición de nadie, pero ese tipo de estrategias siguen vigentes y el problema es que o sea, si te pones del lado de que todo se hizo en el nombre de un progreso, pues se deja de lado lo que implicó ese progreso, como el a qué precio, ¿no? Y, y como si, y es una forma de proponer, como que ideología. Entonces, si está bien en ese momento, ¿por qué no estaría bien en este momento? Y no porque ahorita mismo vayamos a encontrar otro continente extraño o a invadir uno y decir que no lo que no sabíamos que existía, sino que se puede reflejar en muchísimos otros aspectos, en una relación de sociedad, en una relación personal, en una relación amorosa. Ese tipo, o sea, es decir, el, el proponer dos posturas va moldeando pues sí, como que el cerebro, la mente, para que vaya siempre acomodando las cosas en simplemente dos opciones. Y eso es lo que se está tratando de trascender, de que ya no siga sucediendo, de que no veamos las cosas por lo simples y evitamos el que una cosa se anule con la otra y que no se pueda ver lo bueno de las dos cosas. Porque pues sí, ya, o sea, ya cuando te vas al como este discurso más condescendiente, es bueno, pues el resultado de todo eso es que estemos aquí. Entonces, pues sí, que bueno, ¿no? O sea, pero no por eso vamos a dejar todo lo que sí pasó y vamos a, no sé, eh, de repente cuando empezaba a ver sobre el Mayo francés, 1968, cuando estaba viendo los antecedentes, uno de los antecedentes románticos era que después de las guerras, después de varias décadas de las guerras, por fin los ciudadanos comunes podían tener la capacidad de viajar a otras partes dentro del mismo continente, porque pues tanto durante, poquito antes y durante y después de la guerra se habían aislado muchísimo, se habían encapsulado. Entonces, lo que dicen, justo en esta forma de romantizar ese movimiento, es que estos hijos salieron a Europa y regresaron a sus casas o sea, salieron a Europa a enterarse lo que había sido la guerra. Digo, hablando en el sentido de Alemania, ¿no? Por poner ese ejemplo. Eh, los alemanes por fin, los hijos de los alemanes por fin podían ir a Europa y se encontraron con lo que había sido su historia, que obviamente no se les contaba en su país. Y volvieron por fin a su país a preguntar qué había pasado. Y eso fue un fenómeno que se fue replicando, fue una forma en que se fue globalizando la cultura, por así decirlo, en, en Europa. Y entonces de pronto estos franceses, bueno, los franceses, ya conscientes de lo que había sido su historia, se preguntaron si no es que se seguía reproduciendo ese tipo de cosas, y encontraron que sí, y encontraron que su gobierno le estaba haciendo imposible la vida a sus colonias, y sus colonias se querían independizar, y la juventud más radical se fue a luchar en nombre, a favor de su colonia, en contra de su propio país. Es una forma como de romantizarlo, ¿no? De que del hijo volcándose al padre para cuestionarle su actuar. Y digo, luego en el momento, o sea, en ese afán, cuando estás leyendo de ese tema, pues se oye súper cool, ¿no? Y pues acá al parecer no nos damos esa oportunidad. Y el problema es que se supone que la generación contemporánea a ese movimiento sí lo hizo de este lado, ¿no? Y el problema es que son los mismos que vemos actualmente atacando las expresiones de libertad o sea, de ahorita.
cuestionándolas, pensando que en principio pues los jóvenes, la juventud, no tendría de qué quejarse, cuando eso fue de lo mismo que se les acusaba a ellos, de que cuál era su queja, si se les había dado todo, si se había logrado el desarrollo como hubiera sido que se consiguiera. Entonces, ese tipo de fechas, digo, sí, como que le borré el 1 y me quedé como en 2 de octubre, pero es en ese sentido, es ver cómo las, las discusiones llegan a puntos en que se anulan completamente de la conversación y se pierde el espíritu de ellas y lo importante de ellas, que es el que se dejen de reproducir esas cosas, que se deje y se abandone la condescendencia hacia la juventud y hacia expresiones que no entendamos en, en un afán de como de ya tener lo suficiente, de que debemos, pues sí, como consolarnos con eso que se ha conseguido. Y pues la juventud no va a escuchar jamás ese tipo de argumentos, porque están en capacidad de moldearlos y pues van a demandar ese derecho. Entonces, y es lo que enfrenta las generaciones y es donde se pone absurda la discusión. Entonces, lo que veo es la fecha de este 12 de octubre, por ponerle una fecha en específico, fue cuando se hizo o se propuso esta dialéctica, esta dicotomía entre pues lo que era Europa y lo que era el Nuevo Mundo, por ponerle un nombre, y al entenderse diferentes y entender personas de Europa y personas del Nuevo Mundo, digo, y con las implicaciones que ya sabemos, que fue no considerarles personas con alma y todo lo que después se dice que se corrigió, pero al mismo tiempo que se corrigió se instauró en estas tierras, al parecer de punta a punta, lo que en México y seguramente en cualquier otra parte del continente se entiende como el acátese pero no se cumpla. Entonces, o sea, digo, justo la propuesta es a partir de esta fecha se, se surge una otredad que no hizo más que, pues, no sé, o sea, yo siento que truncar un avance que no tenía por qué ser paralelo, no tenía por qué ser equiparable, simplemente iba hacia otro sentido y, y con sus defectos, es decir, pero pues tampoco, o sea, los vicios de los malos gobiernos no lo trajeron los españoles, ni siquiera lo trajeron los aztecas, ni siquiera lo han de haber traído los nahuas, o sea, son vicios de los humanos. O sea, el problema, digo, y con todo lo que implica, pero pues más bien lo trajeron en el ADN, pero todos los humanos. Entonces, la intención es que se supone que si ya hemos avanzado al menos 500 años, 700 de esos, pues es no seguir reproduciendo esos modelos. Y tanto, o sea, no sé, y repensar la esclavitud actual en la que habitamos y en la que voluntariamente nos suscribimos en cada oportunidad. Todos estos territorios a los que nos invitan a participar. Y ni siquiera está explícita la restricción de no desterritorializar y reterritorializar las cosas. Entonces, pues yo creo que hay muchísimo que abonar a la conversación, a la historia. Eh, Se pueden proponer, como que, no sé, discusiones muy interesantes, pero pues ya hay que avanzar, por favor, de dicotomías, ¿no? O sea, yo personalmente creo que no estamos preparados ni de un lado ni del otro del Atlántico para discutir en conjunto una resolución. No lo estamos, o sea, es decir, digo, en lo que corresponde a mi país, tenemos que
encontrar primero una identidad y luego poder deconstruir sobre el pasado y generar una nueva identidad. Estamos en ese proceso y de aquel lado están igual, están en lo mismo. Eh, yo veo a estas expresiones ultranacionalistas españolas que pues el tema es que se quieren ir muy atrás de la historia y quieren que España sea todo lo que haya pisado esas tierras y pues está bien, pero al mismo tiempo quieren este como que cancelar nuestra oportunidad de hacer exactamente lo mismo. Entonces, pues es pues, a final de cuentas justo eso, ¿no? No estamos tan involucrados actualmente, nos une una lengua, nos une una raíz de una lengua que se enriqueció y que no sé, se fue nutriendo a lo largo de por lo menos 500 años para llegar a lo que tenemos ahora. Y sí, no hablamos español, hablamos neonovohispano, agringado. Entonces, este, pues sí, digo, y justamente eh, digo, ya que se había planteado estas otredades, terminó en reproduciendo actualmente con estas dos otredades que son la propuesta boomer, que es aguántense con lo que tenemos y ya dejen de hablar del tema y hay que seguir, no sé a qué otra cosa, pero hay que seguir, ¿no? Entonces, y hay un otro discurso de un estilo más, pues es que está en la etapa de lo combativo, entonces la expresión que se oprima se radicaliza. Entonces, pues está en periodo de radicalización desde hace unos 40 años, ¿no? Este, no sé, desde 20, o sea, no es de ahorita. No nació en la pandemia esta discusión, no nació cuando el presidente de un país pidió a un reino a unos reyes que se disculparan, no nació en ese momento, pues es una discusión que ya se venía. Nuevamente no se le ocurrió a AMLO, es la voz de un que está expresando la de muchas expresiones y pues ni modo, habrá que reconocerlas, que eso es lo importante de esa discusión. Y pues no sé, no cargarnos ni de un lado ni del otro, sino ver qué más resulta. Eh, sí, ya no va a dar tiempo, pero pues sí, justo quería decir que de este borramiento que se le ha hecho a la generación X, pero que sin duda, en esta ocasión les quiero obsequiar un apapacho que en su momento, es decir, porque justo cuando estaba medio peloteando, en 5 minutos antes de prender el micrófono, medio peloteando lo que quería hablar aquí, decía que decía, bueno, pero pues entonces, ¿qué más? ¿Qué ahorita qué propuesta hay? No, pues no hay una propuesta. Se supone que la generación actual está tratando de proponer algo. Yo veo a la generación actual, por decir los millennials, que no lo lograron, ¿eh? Que no lo están logrando y que ya están perdiéndose. Los centennials cada vez se están convirtiendo más en los millennials y pues hay que apostarle a los decennials y a los veintennials y lo que siga. Entonces decía, justo por ese planteamiento de que esta otra postura era boomer. Entonces decía, bueno, ¿y la generación X? Y yo decía, ¿y la generación X qué? Porque por lo regular la generación X no aportó muchísimo. Pero justo me encontré un buen ejemplo en cómo ellos sí propusieron algo, a su modo, ¿no? Y digo, es una tontería que he platicado con mi hermana el otro día, pero nos tocó de repente comprar este disco de 10 años de rock en tu idioma. Entonces, 10 años, ¿no? O sea, 10 años antes de ese disco estaba sucediendo esas cosas. Y entonces, justo lo que estamos platicando mi hermana y yo es que esa fue la alternativa que se dio ante una discusión de es que no le quiero poner rock en español, porque no nada más es de España, y porque este y porque todo el tema de 12 de octubre vigente y las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y que pues es decir, no por eso banearon un disco, no por eso funearon las canciones, decidieron buscar otra expresión, buscaron la discusión, la argumentación y plantearon que rock en tu idioma
era bastante oportuno y atento a lo que quería comunicar. Y planteaba una unión que no se volvió a dar sino hasta War for Peace. De los de abajo. Si es que la iba a poner para cerrar, pero pues no la tenía ahí al tiro, ¿no? Entonces sí, una unidad, en este caso latinoamericana, pero pues ya tenemos un poquito capacidad de globalizarlo. Si todos nos unimos en una misma voz, en una misma opinión y dejamos las discusiones intestinas para avanzar hacia hacer algo nuevo, ¿no? Y algo mejor. Y pues ya, este fue un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Ay, creo que aquí sí los derechos. Esta sí no lo va a lograr. No va a pasar el tema de los derechos. Tlazocamati, Macaulay Oxley. Celebre este día de memoria continental. Reflexione. Y o métase una discusión y vea las dos, los dos posturas. Y pues nada. Saludos en español. Ay. Y pues ya me despedí, ¿verdad? Sí, este es un disco podcast, este es un disco podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Tlazocamati, Macaulay Oxley. Tochtasque.